Bien, quiero saludar al Ministerio ITV de la Quinta Zona y en general a toda la iglesia, ¿cierto?, de nuestra corporación, Iglesia Evangélica de Vitacura, desde el norte hasta el sur. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, mi nombre es Marcelo Órdenes y quisiera comenzar esta mención en honor al mes de la Biblia, ¿cierto?, haciendo una pregunta. ¿Se ha fijado que la Biblia posee un particular método de organizar sus pasajes? Dentro de los cientos de páginas que contiene la Biblia, es muy fácil encontrar exactamente una palabra o frase cualquiera en muy poco tiempo gracias al sistema de capítulos y versículos que tiene y que se emplea para citarla. Pero cuando los autores sagrados compusieron individualmente los libros que luego formarían parte de la Biblia, no los dividieron así. Quizás nunca imaginaron mientras escribían que ésta terminaría siendo leída por millones y millones de personas, explicada a lo largo de los siglos, comentada cada una de sus frases, analizando su estilo literario, ni tampoco cómo afectaría las vidas de los que creemos en ella como la palabra de Dios. Ellos simplemente dejaron correr la pluma sobre el papel bajo la inspiración del Espíritu Santo y compusieron un texto largo y continuo desde la primera página hasta la última. Vamos a hablar hoy de la organización del texto bíblico. Fueron los judíos quienes al reunirse en las sinagogas comenzaron a dividir en secciones los 5 primeros libros bíblicos a fin de poder organizar la lectura continuada. Nació así la primera división de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, que sería de tipo litúrgica, puesto que era empleada para los servicios públicos. Como los judíos procuraban leer toda la Biblia en el transcurso de un año, la dividieron en 54 secciones. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, 16 al 19, cuenta que en cierta oportunidad Jesús fue de visita a su pueblo natal, Nazaret, y estando allí lo invitaron a hacer la lectura. Entonces él pasó al frente, tomó el rollo de la sección de los profetas correspondiente a ese sábado. Lucas nos explica que pertenecía al profeta Isaías y que halló el lugar donde estaba escrito. No dice en tal capítulo o versículo, ¿no? Esta porción que actualmente conocemos como parte del capítulo 61 de Isaías, según nuestro sistema de división. Los primeros cristianos tomaron de los judíos esta costumbre de reunirse semanalmente para leer los libros sagrados. Para ellos agregaron la ley y los profetas también los libros correspondientes al Nuevo Testamento. Es por eso que resolvieron dividir también estos rollos en secciones o capítulos para que pudieran ser cómodamente leídos. Nos han llegado hasta nosotros algunos manuscritos antiguos del siglo V, en donde aparecen estas primeras tentativas de divisiones bíblicas. Y por ello sabemos, por ejemplo, que en aquella antigua clasificación Mateo tenía 68 capítulos, Marcos tenía 48, Lucas tenía 83 y Juan tenía 18. Con este fraccionamiento de los textos de la Biblia se había logrado no solo una mejor organización en la liturgia y una celebración de la palabra de forma más sistemática, sino que también servía para un estudio mejor de las Sagradas Escrituras, ya que facilitaba enormemente el encontrar ciertas secciones o frases que normalmente hubieran llevado mucho tiempo hallarlas en el gran volumen. Pero con el correr de los siglos se acrecentó el interés por la palabra de Dios, por leerla, estudiarla y conocerla con mayor precisión. Ya no bastaba estas divisiones litúrgicas, sino que hacía falta otra más precisa, basada en criterios más académicos, donde se pudiera seguir un esquema o describir alguna estructura de cada libro. Además, se imponía una división de todos los libros de la Biblia y no solo los que eran leídos en las reuniones. Se hacía necesaria esta división. Esteban Langton, futuro arzobispo de Canterbury, Inglaterra, emprendió esta división de toda la Biblia en capítulos, tal cual la conocemos actualmente, aunque aún sin versículos.
Su éxito fue tan resonante que la adoptaron todos los doctores de las universidades en París, con lo que quedó consagrado su valor ante la Iglesia. Langton había hecho su división sobre un nuevo texto latino en la Biblia, es decir, la que conocemos como la Biblia Vulgata. Cuando en 1228 murió Esteban Langton, los libreros de París ya habían divulgado su creación en una nueva versión latina que acababan de editar, llamada Biblia Parisiense, la primera Biblia con capítulos de la historia. Fue tan grande la aceptación que tuvo la minuciosa obra que la admitieron inclusive los mismos judíos para su obra hebrea. En efecto, en 1525, Jacob ben Haim publicó una Biblia rabínica en Venecia, que contenía los capítulos de Langton. Desde entonces el texto hebreo ha heredado esta misma clasificación. Hasta el día de hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de París, con el número 14.417, la Biblia latina que empleara el arzobispo de Canterbury para su singular trabajo y que sin saberlo él estaba destinado a extenderse por el mundo. Pero a medida que el estudio de la Biblia ganaba en precisión y minuciosidad, estas grandes secciones de cada libro, llamadas capítulos, se mostraron ineficaces. Era necesario todavía subdividirlos en partes más pequeñas con numeraciones propias a fin de ubicar con mayor rapidez y exactitud las frases y palabras deseadas. Uno de los primeros intentos fue el del dominicio italiano Santos Pagnino, el cual en 1528 publicó en Lyon una Biblia toda entera subdividida en frases más cortas, que tenían un sentido más o menos completo. Los actuales versículos, lo que conocemos como los actuales versículos. Sin embargo, no le correspondió a él la gloria de ser autor de nuestro actual sistema de clasificación de versículos, sino a Robert Estienne, un editor protestante. En cambio, la división del Nuevo Testamento no fue de su agrado y decidió sustituirla por otra, hecha por él mismo. Su hijo contaba que se entregó a esta tarea durante un viaje a caballo de París a Lyon. Etienne publicó primero el Nuevo Testamento en 1551 y luego la Biblia completa en 1555. Y fue él el organizador y divulgador del uso de los versículos en toda la Biblia, sistema que con el tiempo se impondría en el mundo entero. Esta división, al igual que la anterior en capítulos, también fue hecha sobre un texto latino de la Biblia. Solo en 1572 se publicó la primera Biblia hebrea con este sistema de versículos. La disposición en capítulos y versículos de la Biblia ha sido el comienzo de una vez cada vez profundo de este estudio. Hoy de la Biblia conocemos hasta sus más pequeños detalles. Sabemos que sus capítulos son 1188, que posee 31.187 versículos, que las palabras en el texto original suman 773.692, que tiene 3.566.480 letras, que la palabra Yahvé, el nombre sagrado de Dios, aparece 6.855 veces. El libro ha sido puesto en la computadora, minuciosamente analizado, cuidadosamente numerado en todos los sentidos, al derecho y al revés. Se ha encontrado la frecuencia constante de determinadas palabras a lo largo de los distintos libros. Hechos misteriosos, ya que quienes los escriben no sabían que iban a terminar formando parte de un volumen tan grueso. La palabra bendita de Dios, que da vida y que hoy cada vez más accesible, ha sido preservada para la salvación de los que creen. Ahora solo queda que decidamos y con su ayuda a vivir lo que ella enseña y a creer lo que ella nos promete. Dios les bendiga. Saludos a todos en el amor de Jesucristo.